Gottfried Wilhelm Leibniz era un filósofo, matemático y estadista alemán. Él nació el 1 de julio de 1646. Él era un hijo de un profesor de filosofía y pues él empezó a tomar esas doctrinas de pensamiento como las aristotélicas, las platónicas y también las escolásticas para empezar a interesarse mucho por el estudio. Incluso él con una corta edad, como de 15, 16 años más o menos, empezó sus estudios en la universidad pues de la ciudad donde vivía, que era Leipzig. Él tuvo un doctorado de leyes y empezó como a dedicarse a enseñar en las universidades como todo de acuerdo a las carreras políticas, diplomacias y todo ese tipo. Y pues orientó su vida a toda esa carrera por un tiempo. Después él residió en París como 3 o 4 años y pues estuvo visitando diferentes ciudades como a su alrededor para ahí empezar a dedicar su vida también a los estudios de matemáticas, de ciencia y también la filosofía, que era algo pues como muy importante en su vida. La filosofía de Leibniz se basa en la idea de la armonía universal. Lo que a mí me da a entender es que Leibniz trataba de solucionar los problemas en la humanidad partiendo desde la moral, partiendo desde su lado ético, es decir, él creaba eh, una parte casi que matemática completamente partiendo desde la parte de la moral. A mí me parece que allí se encuentra la relación, ya que Mario Bunge en su texto nos dice la inconformidad y la gran incógnita entre, por ejemplo, el objeto que se mueve y los que tratan de entender cómo se mueve el objeto. Es decir, todo tiene una naturaleza, todo tiene un, un porqué, pero desde una parte más inexplicable. Todo tiene un sentido, por decirlo así. Entonces Leibniz, siguiendo a Descartes, admite la existencia de las ideas como punto de partida del conocimiento humano. Es decir, él no sabe el porqué de las ideas, pero sabe que de ahí parte el conocimiento humano. Entonces, en cierta parte, él no trata de entender algunas cosas del mundo, pero es consciente y de eso parte para hacer los grandes aportes que hizo a las matemáticas, a las ciencias y a todo. Leibniz tenía una parte moral impecable y me parece pues que es algo que hay que resaltar. Hay algo muy interesante en el texto de Mario Bunge donde se relata mucho ley de la realidad física o cultural. Se pone el punto de vista de muchas personas como Chesterton o Bridgman y pues en ella se dice que esas leyes no dependen de un conocimiento como de cualquiera de ellos o de cualquiera de nosotros, sino que más bien se trata de una ley que proporcionaría pues como el espacio, la naturaleza como tal. O sea, es algo que nosotros no podemos decir que sucede, sino que todo se basa en ciertas leyes. O al menos eso es lo que estas personas ya mencionadas creerían. Además que muchos de ellos se basaron en admitir pues que lo que decía Leibniz era muy cierto, porque era que no habían como repeticiones en el mundo exterior, o sea, como lo que pasaba tanto fuera como dentro del planeta, sino que era más bien algo que tendría leyes y que probablemente iban a ser muy constantes, o sea, que no iban a cambiar, que siempre iban a estar allí. Y eso fue lo que él estudió en cuanto a su matemática y también su filosofía. Y pues esto era como una gran variedad para determinar ciertas cosas que podían pasar en el mundo.
Leibniz buscó un lenguaje universal que según él tenía que ser simbólico y preciso, que unido con un sistema deductivo permitiera hacer los razonamientos tan tangibles como las matemáticas, de suerte que podamos descubrir un error a simple vista. Otra cosa que Leibniz decía que era precioso del universo es que según la teoría que él tenía, el universo se compone de innumerables centros de fuerza espiritual o energía, conocidos como mónadas, y que cada mónada representa un microcosmos individual, que refleja el universo en diversos grados de perfección. Pero él decía que las personas con su visión limitada no pueden aceptar que las enfermedades y la muerte eran parte de la armonía universal, ya que Leibniz era un hombre que creía mucho en, por así decirlo, la religión y en un mundo sin problemas, ya que su armonía trata de que si en todos los mundos posibles Dios elige el mejor, por así decirlo, para nosotros, y que al concebir el mejor posible es razonable que deba reinar en él la más perfecta armonía. Mario Bunge, en su texto, eh, anota que el epistemólogo es la persona con la capacidad de analizar la estructura lógica de las teorías, utilizando la lógica como herramienta de trabajo para poder hacerlo. Eh, si lo miramos de esta manera y haciendo una pequeña comparación con el trabajo y los grandes aportes que hizo Leibniz a la ingeniería, él lo debería, él se puede considerar como un epistemólogo, ya que sus trabajos partían de la lógica y del análisis de las situaciones de la vida para poder eh, realizar sus teorías y sus diferentes avances y aportes a la ciencia. Eh, Uno de los más importantes y considerado para mí el más importante es el cual en 1672 inventó una máquina capaz de calcular multiplicaciones, divisiones y extraer raíces cuadradas. Pues una máquina que ha cambiado la historia de la humanidad y que hoy en día seguimos usando, obviamente con infinidades de más aplicaciones, pero que partió de allí. Eh, y uno de los más grandes aportes a la ingeniería, el cálculo infinitesimal, este dividido en cálculo integral y diferencial, de manera que el cálculo diferencial es la pues parte de las derivadas, y estas son la variación de una función en función de una variable cuando esta es muy pequeña. Y por otro lado, el cálculo integral, pues sus bases son las integrales y es la operación inversa al cálculo diferencial, es decir, que parte por millones y millones de estructuras. Eh, de allí el aporte pues tan importante que hace aún a la actualidad este gran científico, y sobre todo el hecho de que incluso eh, un remordimiento para los próximos estudiantes de ingeniería, saber que se van a enfrentar a estas materias. Resulta y sucede que supuestamente Newton fue el que inventó el cálculo infinitesimal, pero él no tenía en cuenta que Leibniz estuvo trabajando al mismo tiempo y en el mismo campo, y ambos llegaron a las mismas conclusiones en el mismo tiempo. Entonces, esto generó una polémica, una posible pelea, porque Leibniz le envió a Newton lo que él había escrito, y resulta que Newton eh, se dio de cuenta que era lo mismo que él precisamente había inventado o había descubierto. Eh, en el momento en que Leibniz le envió a Newton dicho invento, este no había publicado nada. Y Newton le enviaba mensajes a Leibniz un poco sarcásticos, y eran puros halagos. Estos halagos fueron deslumbrando a Leibniz,
y Leibniz se dio cuenta de que podía haber publicado mucho antes su descubrimiento, pero no lo hizo. Y Newton escribió su obra, pero tampoco lo publicó. Entonces, en el año 1669, que fue que Newton empezó a sentar sus bases en el cálculo infinitesimal, fue donde Leibniz por fin pudo saber de que los halagos que Newton le había hecho eran un poco falsos. Y llegó la hora en que Leibniz murió. Y fue por eso que se le dio a Newton como el gran inventor del cálculo infinitesimal.